en Punto Económico y estamos ahora con Francisco Sagasti, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y investigador y director de Agenda Perú. Para la gente joven, Agenda Perú es un documento muy importante que se publicó en los 2000 donde se planteaban las reformas pendientes en el Perú, entre otros temas. Francisco, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, David, encantado de estar contigo y con todos los televidentes de Canal 7. Mira, conversábamos hace un rato con Armando Mendoza sobre el tema de la pobreza y hablábamos sobre este grupo poblacional que ha salido de la pobreza pero se encuentra todavía en una situación precaria. Y nos quedamos en el final de la conversación preguntándonos por qué el Perú había pasado por su mejor etapa de crecimiento y de bonanza de las materias primas y nuevamente, como ya nos ha pasado en la historia, sin poder resolver los temas básicos de la población. ¿Qué cosa ha pasado? Mira, ha pasado varias cosas. Empecemos por reconocer que el Perú es un país muy difícil. Y muy difícil no porque seamos flojos o lo que sea, sino porque tenemos una geografía endiabladamente diferente a la de otros países. En el Perú no podemos pensar como quien piensa en Argentina, en un país plano, con grandes... Es un país sumamente difícil de comunicar, de vincularse con regiones, con ecosistemas, con maneras de pensar y de actuar y de vivir de la gente muy, muy diferente. Y esto hace que sea difícil entendernos, comunicarnos e integrarnos, no solo desde el punto de vista físico, que se ha avanzado bastante en ese campo, sino también desde el punto de vista cultural. Entonces hay un problema de invisibilidad. Hay mucha gente que, sobre todo gente en el sector público, en el sector empresarial, y mucha gente de las organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico, que no conocen esos espacios que tú, que has estado visitando recientemente en tu programa, y yo y mis colegas de Agenda Perú visitamos y hemos venido visitando hace muchos años, podemos reconocer con claridad. Ajá. Ahora, eso se agrava, digamos, en un país con la geografía del Perú, bueno, es un círculo vicioso. Hay esos problemas que tú has señalado, pero se agrava por el centralismo, y dentro del centralismo hay otro problema, que es la opinión, es decir, ¿quiénes tienen voz sobre los problemas que pasan en el resto del país? Claro, hay una especie, yo diría bueno, la palabra que está de moda es concentración, pero yo diría, hay un centralismo de la formación de opinión pública. Hace muchos años uno de mis antiguos maestros decía en son de broma y en serio que la labor de un intelectual es desarrollar las ideas con que otros piensan. La labor de los comunicadores es difundir las ideas y los conceptos con los cuales la mayoría de personas aprecian la realidad y la entienden. Si tenemos un conjunto de conceptos, ideas y planteamientos provenientes desde Lima con una visión de clase media alta o clase pudiente, este conjunto de conceptos, cuando lo tratamos de aplicar para entender el resto del país, estamos perdidos. Simplemente no sirven. Claro, pero ese es el problema. Tú me preguntabas cuáles son las razones. Yo creo que esta ceguera conceptual, por llamarla así, este uso inadecuado de formas de entender. Yo recuerdo un prominente medio de comunicación y un comunicador muy importante, y para peor todavía, antropólogo, en una entrevista me dijo, pero caramba, estos pobres indios indígenas en la selva, lo que hay que hacer es que sean como nosotros. Realmente, cuando tenemos esa perspectiva, yo creo que no solamente estamos demostrando nuestra ignorancia, nuestra indiferencia, sino también estamos demostrando que no entendemos cómo un país tan diverso como el nuestro puede aprovechar esta diversidad para desarrollarse. Claro, hay una concepción del mundo que va que es muy acorde con la palabra inclusión, ¿no? Porque alguien decía alguna vez en un CADE de ese tiempo, y eso de la palabra inclusión implica que yo, que estoy arriba, te voy a incluir, ¿no? Entonces, claro, pero es que tiene que ver con eso que tú has planteado, ¿no? Bueno, pero yo creo que aquí lo que habría que pensar, y es uno de los temas, ahora que mencionaste Agenda Perú, que desarrollamos en profundidad, es cómo cambiar la concepción cultural, nuestra identidad cultural como país. Y yo creo que en este tema de la identidad cultural que nos permite reconocernos como iguales y prestar atención a estos problemas de los bolsones de gente marginada, la única manera de cambiar esto es, en primer lugar, mediante educación, y eso lo sabemos todos, pero hay una responsabilidad enorme de los medios de comunicación.
que son los que transmiten estas ideas. Y yo creo que es necesario tener una reflexión sobre cómo los medios de comunicación pueden ayudar a construir un país más integrado y de mayor respeto. Y la tercera manera, por supuesto, es con el ejemplo. Y ahí lo que tendríamos que ver es que los líderes sean capaces de relacionarse de manera más horizontal y de prestar atención a estos problemas que permanecen invisibles. Bien, ahora voy a ir a otro de los puntos o que está dentro de lo que tú has planteado, y es la concepción del Estado y el mercado que tenemos en el Perú. Y lo quiero plantear en realidad a raíz de la Junta de Gobernadores, porque si uno observa la línea del Banco Mundial, el FMI, uno observa de pronto no sé si cambio en el comportamiento, pero nuevas variables sociales que se incluyen en el análisis, y en el Perú no parece que eso pasara. Después de la pausa conversamos sobre eso con Francisco Sagasti. Bien, escucharon el mensaje a la Nación del Presidente de la República, que anunciaba la finalización de las negociaciones para el Acuerdo Transpacífico. Francisco, voy a aprovechar para preguntarte por ese tema. ¿Qué tan importante es en verdad este acuerdo? Bueno, yo creo que como todos los acuerdos comerciales y sobre todo uno en este campo con la zona del Pacífico es sumamente importante, pero hay que ponerlo en perspectiva como siempre, ya que hay dos aspectos que es importante tomar en cuenta. En primer lugar, esta es una reacción principalmente de los Estados Unidos y de Japón al predominio que está adquiriendo China en toda la zona del Pacífico. Recordemos, China ya ha organizado su propia pequeña zona de libre comercio en el sudeste asiático y en el sur asiático y está en negociaciones con la India. Los Estados Unidos empezaron a percibir, sobre todo las empresas transnacionales, de que estaban quedándose atrasados, y yo creo que desde el punto de vista geopolítico eso es muy importante. Y desde el punto de vista nuestro, yo creo que abre, como bien ha dicho el presidente, enormes oportunidades. La gran duda es si, como en el caso de otros tratados de libre comercio que hemos firmado, vamos a estar en condiciones de aprobarlas. Por ejemplo, no hemos utilizado todavía plenamente todos los beneficios que otorgaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para apoyar, obtener asistencia técnica para nuestras empresas, para las pymes, como decía el presidente, y yo creo que aquí a lo que nos falta es una idea mucho más clara de qué es lo que tenemos que tener como base para poder aprovechar todo esto. De otra forma, lo cual me lleva al siguiente punto que justamente quería plantear, porque bueno, hay que decir dos cosas. China no está en el acuerdo, o sea que eso de el acuerdo Asia-Pacífico es verdad, pero China no está. Y como tú recordabas, en el TLC con Estados Unidos, Hernando de Soto habló del TLC interno. Y él señala, si no se hace el TLC interno, el TLC con Estados Unidos... Bueno, pues nunca entendí lo que significaba el TLC interno. Digamos que implicaba era una manera marquetera, creo que buena, de vender un concepto, y era que eso que tú decías, si no haces reformas internas... Y creas capacidades. Aquí es un problema y vinculas instituciones, creas capacidades, de acuerdo, se nos presentan las oportunidades y no tenemos la capacidad de aprovecharlas. Y eso me lleva a un punto, nos queda unos pocos minutos. Si uno mira el discurso del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, uno mira referencias a la desigualdad, diversificación productiva. Ayer el Banco Mundial ha emitido un informe sobre la reforma tributaria en Chile, diciendo que va a ser un importante mecanismo de redistribución del ingreso. Son temas que en el discurso predominante en el Perú suenan a pecado. Si hablas de eso, eres de izquierda. Y desde mi perspectiva, y te lo planteo, es ese tipo de discurso el que ha impedido construir un Estado que esté en capacidad de aprovechar ese tipo de acuerdos. Definitivamente, yo creo que hay una ignorancia, no sé, de puro desconocimiento o a propósito, de entender qué es lo que está pasando en el mundo, y parece que muchos de nuestros economistas y funcionarios públicos y empresarios se han quedado absolutamente congelados en 1980, 1990 y los principios de 2000.
Desde hace más de 30 años ya se ha evolucionado en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en los organismos y en los centros académicos principales para reconocer que tenemos que tener un equilibrio entre el papel del Estado, que es fundamental para aprovechar oportunidades, y el sector privado, que es fundamental para poder invertir, hacer crecer nuestras economías y realmente darle sentido a estas oportunidades que se crean por otros lados, ¿no? ¿Tú crees que estamos saliendo de ese atasco? Yo no creo todavía, desgraciadamente. Yo veo francamente muy pocas voces públicas que están planteando esta idea de balance entre Estado, mercado y sociedad civil de una manera sensata. Cualquier cosa. El otro día estuve en una reunión con un prominente economista quien trajo a colación la Guerra Fría, quien trajo a colación la caída del muro de Berlín para hablar en contra de la planificación, sin darse cuenta de que todos los empresarios exitosos que aprovechan mejor el mercado son los que planifican a mediano y largo plazo. Y todos los países del mundo que han logrado desarrollarse no lo han hecho respondiendo solamente a señales de mercado, sino marcando un rumbo y siguiéndolo. Entonces, esta contradicción aparente solo permanece en la mente, creo, bastante obsoleta de algunos analistas, economistas, empresarios y funcionarios. ¿Cómo hacemos para solucionar ese problema? Porque ya, los medios están concentrados, es verdad, hay un discurso predominante ahí, pero ¿qué más se puede hacer? Porque además nuestros políticos tampoco plantean los temas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer como lo que se hace en este programa y en otros programas, insistir en estos temas, debatir, traer, y yo creo que es importante ahora volver a replantear esto por una razón muy clara. Ya estamos entrando de lleno a la sociedad del conocimiento. Y no hay ningún país del mundo que haya logrado entrar de lleno a la sociedad del conocimiento sin el estímulo y un papel muy fuerte y muy activo de las instituciones del sector público, de las instituciones académicas. El sector privado y el mercado por sí solos en ninguna parte del mundo, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Corea del Sur, han sido capaces ellos solos, sin una infraestructura de apoyo del Estado, dar ese salto. Y acá todavía parece que no nos desayunamos con esa noticia, ¿no? Es cierto. Bien, Francisco, lamentablemente se acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá y te invitaremos de todas maneras en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y otra oportunidad hablaremos de la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. De pasada. Muchas gracias. Que te vaya bien. Vamos a la pausa y regresamos.